Estimados amigos, ¿cómo están? Continuamos con el tema de los principios registrales. Hoy nos toca hablar sobre el principio de legalidad. Es decir, aquel principio base, ¿no? Aquel que sostiene los demás principios de carácter registral, ¿no? Aquel principio que en muchos casos, muchos autores no lo denominan así, ¿no? Se cree que el principio de legalidad no básicamente es simple y llanamente un principio, sino más bien la estructura base, ¿no? Es la piedra angular, es la columna vertebral del sistema registral. Todo lo que se presenta al registro público se le somete a una calificación. ¿En virtud de qué? Del principio de legalidad. Por eso es que algunos incluso señalan a este principio como el principio de calificación registral, ¿no? Nosotros hoy, por cuestiones metodológicas, por cuestiones de enseñanza, vamos a denominarlo a esta institución de la legalidad como el principio de legalidad, ¿no? Aquel que tiene que ver con la calificación propiamente dicha. Es decir, este es el principio que nos lleva a nosotros, a la gente del registro público, a señalar si un acto merece o no acogida registral, o merece rechazarlo, ¿no? Es decir, merece calificación negativa o calificación positiva. El principio de legalidad tiene que ver con los requisitos básicos de todo negocio jurídico, tanto sustantivos, ¿no?, como procedimentales, como formales. Es decir, por ejemplo, cuando tú quieres inscribir una compra-venta, lo tienes que presentar en escritura pública, no puedes llevar un contrato privado, ¿cierto? Eso nos señala el principio de legalidad. La formalidad de una compra-venta, es cierto, puede ser cualquiera, el que tú quieras, ¿no? Pero para inscribirlo en el registro público tiene que ser por escritura pública. Si no es por escritura pública, no lo podrás inscribir. Esto nos señala el principio de legalidad. Pero, ¿qué más o menos significa este principio para tener un concepto base? El principio de legalidad, ¿no?, en sede registral se considera hoy una concreción del sometimiento de los poderes públicos al Estado de Derecho. Es decir, todo lo que se hace, ¿no?, todo lo que se realiza, todo lo que se celebra, pero se le quiere incorporar al registro público, ¿no?, y entonces tiene que merecer una calificación en virtud del principio de legalidad. Por ejemplo, vuelvo a citarles otro ejemplo, ustedes quieren inscribir una hipoteca en el registro público, entonces tienen que presentar una escritura pública, no una compra-venta, no un mutuo, no pueden presentar un documento privado. Una hipoteca se inscribe por instrumento público, entonces tú tienes que presentar el instrumento público correspondiente. ¿En virtud de qué? Del principio de legalidad. ¿Dónde está establecido básicamente el principio de legalidad? En el artículo 2011 del Código Civil. Es decir, este artículo es el que señala los parámetros normativos básicos de una calificación registral. Por ejemplo, ¿qué es lo que los registradores califican? ¿No? Califican la capacidad de los otorgantes. Es decir, para que tú inscribas en el registro público un acto o hecho, ¿no?, necesita que el que celebró este negocio jurídico tiene que tener capacidad. El que otorgó este negocio jurídico tiene que tener capacidad. Por ejemplo, tú le vendes una propiedad a una persona de 15 años y quieres inscribirlo en el registro público como tal, no lo vas a poder inscribir, te lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque una persona de 15 años es un incapaz absoluto. Por lo tanto, esta regla de la capacidad de las partes no lo tiene legalmente una persona de 15 años. Es decir, cuando tú quieras inscribir una propiedad, mínimo debes tener tus 18 años. Tú puedes comprar una propiedad, ¿no?, como está establecido a partir de los 18 años. Sin embargo, tú puedes incluso comprar de los 16 hasta los 18 años, ¿no? Tu acto jurídico es válido, solo que está amenazado por una posible destrucción, la destrucción denominada nulidad del acto jurídico, ¿cierto? Y entonces, basado en eso tú puedes adquirir una propiedad. Pero claro, si eres un menor de edad, ¿no?, y tienes por allí unos ahorros, ¿no?, el que te lo va a comprar a tu nombre es tu papá, ¿no?, es tu mamá, los que tienen la patria potestad sobre ti. Pero claro, para que dispongan ese dinero que tú tienes, que podría haber sido de una donación, de una herencia, etcétera, etcétera, ¿no?, necesitan un mandato judicial. O sea, yo como papá no puedo agarrar el dinero de mi hijo y comprarle una propiedad porque mi hijo quiere que le compre. No funciona así.
Yo tengo que acudir primero a la vía judicial para decirle al juez que mi hijo o que el dinero que tiene mi hijo yo lo puedo disponer, y el juez será quien ordene la disposición de este dinero para cosas específicas, ¿no? Claro, para comprarle una ropa, para comprarle cosas que son elementales en la vida diaria, no necesita autorización judicial, pero si yo necesito, por ejemplo, una compra-venta, ¿no? Etcétera, yo necesito autorización judicial. Claro, si alguien le quiere donar a esta persona menor de 16 años una propiedad, es suficiente la intervención del papá y de la mamá, ¿no? Claro, ahora el problema está si esta persona, este menor de edad, no tiene papá y no tiene mamá, entonces necesita un tutor, ¿no? Necesita un tutor, necesita una persona, y este tutor, ¿quién lo otorga? Lo otorga el Poder Judicial, es decir, se sigue una serie de procedimientos, hay que tener mucho cuidado respecto al tema de la capacidad de los otorgantes. Cualquier persona no tiene capacidad, ¿no? E incluso un incapaz absoluto que tenga mayor de 18 años tampoco puede disponer sus bienes, tampoco puede adquirir derecho de propiedad, salvo por curatela, es decir, necesita de un curador, necesita ser declarado interdicto en el registro público, ¿no? Y a partir de ello se le nombra un curador. Esto es para los incapaces absolutos mayores de 25 años. Entonces esta persona adquirirá para este incapaz absoluto, ¿no? En nombre de él, este curador actuará en nombre de esta persona declarado interdicto, ¿no? Es decir, el tema de la capacidad tiene que ver con ello. Por ejemplo, si tú eres casado en el registro público y quieres disponer un bien, pues tiene que intervenir marido y mujer, ¿no? Si llega al registro público con un acto de disposición solo del marido, el registrador no lo va a admitir, porque le va a decir, oye señor, usted es casado, tiene que intervenir su cónyuge. No importa cómo, pero tiene que intervenir, ¿no? No puede decir, no, bueno, está de viaje, sí está de acuerdo, lo que sea, tú puedes decir lo que quieras, pero en el papel tiene que intervenir las dos personas, las dos partes, los dos cónyuges tienen que intervenir para que la compra-venta sea válida, ¿no? Si no, la compra-venta no es válida, es inválida, ¿no? Es ineficaz. Por lo tanto, tú no puedes disponer el bien solo que corresponde a ti y a tu cónyuge. Esto es capacidad de los otorgantes. Si tú eres soltero, ¿sí? Ahí sí puedes disponer porque tu bien es propio. Puedes disponerlo tú solo, a favor de quien quieras. No puedes disponerle, incluso lo puedes donar a tu propio cónyuge. Si tu bien es tuyo, si el bien es tuyo, te han dejado de herencia, tienes tu cónyuge, quieres, aún estando casado, le puedes donar tu propio bien, sí, lo puedes donar a tu cónyuge. O sea, para donar puedes donar a quien tú quieras, ¿no? Siempre y cuando el bien sea solamente tuyo. Ahora, si el caso fuera el bien de los dos, ¿no? Como cónyuges, como casados, sí no puedes donarle pues tu parte al cónyuge. ¿Por qué? Porque el bien es social, allí sí no se puede. Tu parte tiene que ser bien propio, porque ojo, tú cuando eres casado no eres dueño del 50%, ¿no? Ni la otra parte es dueño del 50%, porque fíjate tú, si fueras el dueño del 50%, entonces podrías disponer libremente, y el derecho no te permite. El derecho no puedes tú ir a decir, mira, yo soy casado y la mitad es mío y yo te vendo mi mitad. No puedes decir eso. Eso te lo van a rechazar en cualquier sitio, además ni siquiera te lo van a formalizar, salvo alguien que no sepa, pero el notario jamás te va a formalizar eso, ¿no? Tú no puedes decir, yo tengo la mitad de mi propiedad. Por eso incluso no te lo pueden ni embargar la mitad de tu propiedad, ¿no? En el caso cuando estás casado, no te lo pueden embargar, ¿no? ¿Qué es lo que embarga el juez? ¿Qué es lo que embarga el ejecutor coactivo? ¿No? Derechos expectaticios sobre el bien. O sea, cuando tengas tu mitad, así estés casado, tú no tienes la mitad. Cuando tengas tu mitad, o sea, ¿cuándo? Cuando te divorcies, ¿no? Cuando se disuelve el matrimonio, cuando haces separación de patrimonio, recién tendrás tu mitad. Pero si te has casado bajo el régimen social, bajo el régimen de sociedades gananciales, entonces tú no eres dueño de la mitad. El dueño de la propiedad es el matrimonio. El dueño de la propiedad lo forman los dos, no uno solo. Todos estos temas, estimado amigo, tienen que ver con la capacidad de los otorgantes. Y este es un tema, obviamente, que tú lo tienes que tener muy presente para que adquieras bien la propiedad, ¿no? Imagínate tú si la propiedad es de los herederos. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque esta persona a veces es declarado solo heredero y hay otros hermanos que están fuera, que están queriendo la herencia, sin embargo no les han hecho participar del proceso sucesorio y por lo tanto cualquier día pueden interponer una acción, ¿no? De petición de herencia y en la cual te veas tú que has comprado la propiedad involucrado en un juicio sin quererlo a veces, pero sobre todo sin saberlo. Por eso yo siempre he dicho, para que tú adquieras bien una propiedad, acude para que te orienten bien. Tienes
las personas autorizadas en esta materia, los notarios públicos, los ingenieros verificadores que ponen inscrito en el registro público como tal, los abogados especialistas en la materia, a ellos tú tienes que acudir para que tú estés bien orientado en la compra de tu propiedad. ¿Te das cuenta? El principio de legalidad nos dice eso. Pero ¿qué más? ¿No? Aparte de saber si me puedes vender bien, si la persona mayor de edad, por ejemplo, le quiero comprar una empresa, ¿a quién le compro? Al socio no. O el socio no es el dueño, la empresa es dueño del bien, pero el socio no es dueño del bien, el socio es dueño de unas acciones de esa sociedad, de esa empresa, pero no es dueño del bien. Es más, podría decir a alguien, mira, esta sociedad, yo formo parte de ello, y yo otorgué un inmueble a favor de la empresa, ¿no? Para constituir la sociedad o para aumentar el capital. Pero ojo, a partir de ese momento el inmueble ya no es tuyo. A partir de ese momento el inmueble pasa a ser de la persona jurídica, de la empresa, y tú no tienes ningún derecho sobre el inmueble. Tú no puedes decir voy a vender mi inmueble ahora. No, ya lo aportaste, ya no es tuyo, ahora es de la sociedad. Tú solo tienes acciones en la sociedad y en la sociedad puedes decidir venderlo incluso el inmueble contra tu propia voluntad, porque tú simplemente eres un accionista más de esa sociedad. Bueno, salvo que seas el accionista mayoritario en el que tú puedes decidir muchos aspectos, pero tú solo no lo puedes vender. O sea, tú no lo puedes vender porque no eres el dueño. Ahora, cuando lo vendes como sociedad. Pero ¿quién vende? ¿No? A quien autoriza la empresa, ¿no? O su gerente general que esté facultado conforme al estatuto, ¿no? O el presidente del directorio que esté autorizado conforme al estatuto. Algún apoderado que esté inscrito en el registro público con facultades para disponer del bien. Él puede vender, sí, él puede vender. Y eso es principio de legalidad, eso es capacidad de los otorgantes, ¿no? Yo no puedo decir, mira, voy a comprar una propiedad de mi hijo, ¿no? Que está en Estados Unidos, ¿no? Porque él me ha mandado el inmueble, voy a comprar para él. Eso no puedes hacer, ¿no? Tú puedes decir voy a comprar por mí, pero no estás comprando para tu hijo, estás comprando para ti. Esa propiedad es tuya. Por más quería que estás comprando para tu hijo, si no, todo el mundo haría lo que quiere. Pues mira, esta es la plata de mi tía, por si acaso estoy comprando para ella. ¿Y? Pero el dinero no, a nadie le importa de dónde salió el dinero, ¿no? Eso será un tema de control, de fiscalización, de inteligencia financiera, ¿no? Un tema de lavado de activos, pero no tiene nada que ver con el contrato mismo. Si yo digo estoy comprando para mi hijo, en realidad no estoy comprando para él, estoy comprando para mí, ¿no? Porque no puede haber un poder sin representación. Para yo comprar a favor de mi hijo, él me tiene que haber otorgado un poder por escritura pública, ¿no? Y punto. Luego no hacemos referencia al dinero ni nada. Yo no puedo decir, es la plata de mi hijo y estoy comprando para él, ¿no? No, en realidad estoy comprando para mí. El derecho dice así. Cuando algún día quiero que esa propiedad no sea de mi hijo, pues mi hijo hará una declaración de verdadero comprador a su favor, ratificará la compra-venta, pero tendrá que haber otro negocio jurídico posterior para yo poder inscribir. Esto es capacidad de los otorgantes. Ocurre mucho, muy a menudo, y algunos abogados sin saberlo incluso orientan el hecho de decir, sí, es plata de tu hijo, entonces va a ser bien de tu hijo. No, no es así. El bien no es de tu hijo, el bien es tuyo, tú puedes disponer, puedes hacer lo que quieres, ¿no? Para que sea de tu hijo tiene que haber otro acto jurídico, tiene que haber la celebración de un nuevo negocio en el que participe tu hijo, en el que diga, sí, efectivamente fue mi dinero, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque inteligencia financiera, alguien tiene que seguirle. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer el pago con un depósito en el banco, ¿no? Tienes que hacer el pago con un depósito en el banco a una cuenta y eso obviamente hay que saber de dónde salió el dinero. Justamente para eso es el poder. Si yo te doy un poder a ti, para que compres una propiedad en mi nombre, entonces cuando lo compras vas a actuar como si fuera yo, la propiedad va a ser mía, la propiedad va a ser mía como persona natural o como soltero, como casado, como bien propio, como bien social, dependiendo de cómo te otorgue el poder, ¿cierto? Y obviamente estoy comprando con tu dinero. Pero si yo digo, mira, ¿sabes qué? Te llamo por teléfono y digo, cómprame una propiedad. No, la cosa no es así no funciona el derecho, ¿no? Tú tienes que tener un poder por escritura pública para que autorices a alguien la compra o la venta de una propiedad inmueble. Todo esto tiene que ver con el principio de legalidad, ¿no? Y esto solo una parte del principio de legalidad, que es la capacidad de los otorgantes. Esto es lo que ve el registrador público. Cuando te emiten un título, pues te tiene que emitir el alcalde, ¿no? Cuando es a través de COFOPRI lo hace el presidente de la República. No es cualquier otro. Si yo veo a alguien que está firmando en representación del alcalde, puedo decir, oye, señor, usted muéstreme su autorización, su poder, la representación que tienes en nombre del alcalde para que me puedas otorgar un título de propiedad, un título de adjudicación, etcétera, ¿no? Es decir, todos están facultados. ¿Quién celebra un remate? No lo hace cualquiera, lo hace un martillero público, ¿no? Debidamente autorizado, ¿no? ¿Quién ha autorizado para que me entreguen el remate judicial, ¿no? El bien, para que me adjudiquen,
¿no? No para el acto propio del remate, sino para la adjudicación, el juez no puede ser secretario judicial, ¿no? Es decir, el registrador evalúa todos y cada uno de estos elementos en una parte exclusiva del principio de legalidad llamado la capacidad de los otorgantes. Pero que además el registrador evalúa, ¿no?, en el proceso de calificación en virtud del principio de legalidad, ¿no? El otro acto es la legalidad de los documentos. Saber si el documento que está presentando es legal o no. Pues si me presentan un documento privado y digo, esto, oye señor, esto es un documento privado, no sirve para inscribir, me tienes que presentar una escritura pública. Cuando te traen una escritura pública, ¿no?, tienes que ver que no sea un testimonio, tiene que ser un parte notarial, ¿no? Y cuando es un parte notarial, pues eso es lo que se inscribe en el registro. Hace unos días atrás, por ejemplo, tenía una persona que trajo un testimonio. Y la ley dice, con testimonio no se puede inscribir, se tiene que inscribir con parte notarial. Entonces dice, ¿qué contiene? Y entonces la persona se mete en problemas. ¿Por qué? Porque a veces su escritura pública es de otro lugar, tiene problemas para viajar, le resulta más oneroso, le hace perder más tiempo, etc. Y esto es un problema que se genera cuando a veces no conocemos el trámite o a veces pretendemos traer algunos documentos, no mal registro, no traemos completo y nos vemos perjudicados con nuestro trámite. Hablar del principio de legalidad es hablar de muchos temas, estimado amigo. Y vamos a continuar en un próximo número para no cansarlos video por video. Usted nos puede ver de manera más alegre, más cordial en cada uno de estos videos. Gracias, regresamos.